chicos. Muchos retos tenemos. Entonces me tengo que portar bien. Ahora sí, vamos a darle formalmente la invitación, la bienvenida a todos y a todas. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Testa y llevo adelante esto que se llama Inspiradas, que es una iniciativa que tiene como objetivo difundir el arte y la literatura nuestra acá en este Canadá tan lejano, con inviernos tan largos, y son charlas gratuitas, donde todas y todos son bienvenidos, y si nos dejan, inspirarlos a descubrir nuevas lecturas, nuevos artistas, nuevos cines y nuevas miradas. Es un espacio, como yo digo siempre, para aflojar un ratito con Netflix y ponernos a charlar un poco en este caso, de libros. Así que sean todas y todos muy, muy bienvenidos. Hoy, bueno, no es la segunda, venimos con el tercer encuentro de Tiempo de Escritoras. Cuando decimos esto de imperdibles de la narrativa latinoamericana actual, para los que ya nos conocen de antes, saben que nosotros somos democráticos para algunas cosas, pero muy arbitrarios para otras. Y en esa arbitrariedad hablamos de escritores y escritoras que nos gustan, y que nos gustan mucho, como es el caso de hoy. Y este camino hoy lo vamos a hacer de la mano de nuestra queridísima Eugenia Sicabo. Como muchos saben, esta iniciativa no podría ser posible sin el generoso apoyo de un montón de organizaciones y amigos que nos dan una mano para que esto se realice, para el Consejo, desde ya el Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, el Consulado General de Argentina. En este encuentro nos van a acompañar también el Consulado General de México y el Consulado General de Ecuador, que generosamente también nos están apoyando con la difusión de este encuentro, el Departamento de Español de la Universidad de York, el Spanish Center y muchos amigos que también nos ayudan. Especialmente hay 2 o 3 que están a full difundiéndonos, que es Correo Canadiense, Diálogos Online, y al equipo de Casta Latina y de Toronto Habla Español, que también nos han ayudado muchísimo en toda esta cruzada de traer Latinoamérica acá a Canadá. Y hoy nos acompaña en representación del Consulado General de Argentina en Toronto, el cónsul Rafael Galeto, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Hola Rafa, bienvenido, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, y gracias a Eugenia por su presencia, la verdad, como mencionaste antes. Es la tercera vez que tenemos el gusto de tenerla acá en estas charlas. La primera fue allí por octubre del año pasado, y allí conocimos la obra de Fernanda García Lao, de Gabriela Cabezón Cámara, de Camila Villada, de quién más también, de Agustina Basterrica, por nombrar solamente las argentinas, ¿verdad?, en representación del consulado, pero quienes tuvieron el gusto de presenciar ese Zoom, sabemos que también Eugenia difundió la obra de varias otras escritoras latinoamericanas, ¿verdad? Y después seguimos, como Carolina dice, para ir para adelante con esto y para sumar gente al baile. En marzo, un día antes del Día de la Mujer, justamente, tuvimos el segundo evento de Tiempo de Escritoras, y allí conocimos la obra de Laura Alcoba, de Inés Garland, y bueno, tantas otras escritoras que dieron lujo a la literatura latinoamericana, ¿verdad? Y seguimos en ese camino. Así que bueno, con la intriga de ver qué nos presenta Eugenia hoy en día, qué nuevas escritoras latinoamericanas podemos descubrir en este grupo que ella casi llega a las 120 personas el día de hoy, así que bienvenido sea la ampliación. Y nada, Carolina, un gusto estar nuevamente con Eugenia, y bueno, están las pantallas y los audífonos abiertos para aprender nuevo acerca de escritoras latinoamericanas. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Caro, por la presentación, muchas gracias a todos, a todas, por estar del otro lado. Veo un montón de caras ya más que conocidas, ahí Teresita, Pablo, que vienen a los talleres, Jimena Reche, que reconozco tu nombre porque mandás muchos mensajes a marcar como leído el programa que hacemos con Juan Gentile en Futurock. Bueno, además tengo solo 50 personas por pantalla y hay 120, entonces
es bastante abrumador, es como, en ninguna librería de Buenos Aires entrarían 120 personas todas juntas. Así que es como es un auditorio completo. Muchísimas gracias por la confianza, por el interés, por estar del otro lado. Recién Rafael mencionaba alguna de las autoras que habíamos visto en encuentros anteriores, y me doy cuenta de que estoy con una discriminación positiva hacia los países de Ecuador y México, porque la vez pasada había hablado de Brenda Navarro y de Mónica Ojeda, Navarro mexicana y Mónica Ojeda ecuatoriana, además de dos escritoras argentinas, que por mi acento y primera nacionalidad están un poco sobre representadas en mis lecturas, así que siempre van a aparecer escritoras argentinas dentro de la selección latinoamericana, pero hoy vuelvo a elegir dos escritoras, una de Ecuador y otra de México. La de Ecuador es María Fernanda Ampuero. Igual ahora hago un recorrido así como rapidito de los libros que voy a hablar y de las autoras, y después vamos uno por uno. De Valeria Luiselli, que escribió esta obra ambiciosa, monumental, Desierto Sonoro, que es mexicana. Y después, en representación de Argentina, voy a contarles algo de Cometierra, de Dolores Reyes, una novela que hizo mucho ruido, que sigue haciendo mucho ruido, está teniendo muchas traducciones, lo que le está permitiendo a Dolores Reyes conocer el mundo y de la mano de esta novela. Y esto que es una novela de no ficción, que se llama ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró, también argentina y la más joven de la selección. Estas son todas lecturas que yo hice en los últimos 4 años. Algunas son muy recientes, algunas llegaron, por ejemplo, como Desierto Sonoro en tiempo de la pandemia. Y si bien cuando las elegí fueron porque los 4 libros me generaron un impacto muy fuerte por distintos motivos, al ponerlos a conversar entre sí, me di cuenta de que había una narrativa común en relación a las temáticas o a los intereses, un clima de época en donde se reflejan las denuncias de los feminismos, la denuncia de los femicidios, ¿no? Tan importantes en lugares como México, bueno, también en Argentina, también en toda Latinoamérica, y no es un proceso, lo hemos hablado en otras charlas, no es algo exclusivamente de los países latinoamericanos, también sucede en los así llamados países desarrollados, el hecho de que mueran mujeres por el hecho de ser mujeres a mano de la violencia machista. Y si bien estas son ficciones, en el caso de Belén López Peiró es una, dije novela de no ficción porque está basada en su experiencia real de un caso de abuso, hay eso, la desaparición de mujeres, la violencia contra las mujeres, aparece en los 4 libros. Voy a empezar hablando por el último de los que leí, que estoy como muy manija con esta autora que no conocía, que se llama María Fernanda Ampuero. Acá la publicó Páginas de Espuma, que es una editorial española, pero que imprime en Argentina, no sé cómo será su política en otros países, pero esto hace que tengamos acceso a ejemplares con un poco más amables que los que vienen extranjera, donde ya trabajaba como periodista, y ahí hay mucho de su experiencia como migrante, también aparecen algunas cosas relacionadas a las críticas hacia el machismo, reflexiones sobre la condición de las mujeres. Después tuvo otro libro, Permiso de Residencia, que lo publicó en 2013, que lo sacó la editorial La Caracola, y ahí también más de crónicas sobre migrantes en España, a lo que Ampuero conoce de primera mano. Y en 2018 llegó este libro, que es la primera colección de cuentos, Pelea de Gallos, y este sí es un libro atravesado por la violencia, la desigualdad,
la hipocresía de lo que pasa puertas adentro. Con este libro, bueno, es la que la hizo destacar dentro de la narrativa latinoamericana contemporánea, porque Pelea de Gallos fue elegida dentro de los mejores 10 libros de ficción en 2018 en The New York Times, entonces ganó un premio, el premio Joaquín Gallegos Lara al mejor libro de cuentos del año, entonces le dio una visibilidad a nivel internacional a María Fernanda, que después publicó este libro que acaba de salir acá en Argentina, que se llama Sacrificios Humanos, que también lo publicó, que también es de cuento, Páginas de Espuma. Pelea de Gallos. Pelea de Gallos, primero arranca con un cuento que es una trompada en el medio de la cara, que se llama Subasta, que para ese cuento debería estar, y no voy a ser exagerada, en todas las antologías de los mejores cuentos latinoamericanos. O sea, es un cuento perfecto. Ya está tan subrayado en mis varias relecturas que debería haber puesto al principio, está todo subrayado, y dejarlo en blanco. El auténtico PowerPoint. No, no es ridículo, o sea, está subrayado entero el cuento, o sea, para eso no subrayes, o sea, no tiene ningún sentido las marcas que tiene mi cuento. Que empieza situado en un lugar donde se juegan las riñas de gallos, que en general es un deporte ilegal, ¿no? Que se hacen apuestas para que peleen los gallos, una realidad que yo desconocía por completo, pero había visto una serie que aprovecho para recomendarles, que es una serie argentina llamada Un gallo para Esculapio, que retrata parte de esta realidad medio subterránea, y es una niña en uno de los tipos que presentan los gallos para las peleas. Entonces ella te sitúa despejada la animalidad de los hombres, en realidad, en esa pelea de los animales, y siempre esto de, no sé, hasta como de manera recurrente, para que no se queje de las cosas que le dan asco, cómo una niña aprende a destripar, degollar, familiarizarse con la sangre, familiarizarse con un ambiente de violencia, y también emplear estrategias para cuando va creciendo, y le van creciendo las tetas, y va creciendo el culo, y empieza a ser un objeto de deseo dentro de ese espacio tan masculino, como también poder defenderse ante los abusos de esos hombres que empiezan más temprano que tarde, y que ella no le cuenta al padre porque se repite a sí misma, no seas tan mujercita, carajo. O sea, ellos son hombres de los gallos. Y cómo, no les quiero spoiler, es un cuento largo, pero es mucho más allá de la trama, es como ella va construyendo, ¿no? los climas donde se mueve esta niña, y hace un corte abrupto a un secuestro. Esta misma chica, ya joven, es víctima de un secuestro express, con una modalidad de secuestros que yo no sé si existe en el Ecuador, o es pura invención de la ficción, de Ampuero, pero es como si los taxistas te vendieran, según tu aspecto, a una subasta de secuestradores. Entonces hay como una subasta, como las redes, como a ver, este tiene un Rolex y tiene tal teléfono, y según me entré, tiene cuentas en tales y tales bancos. ¿Cuánto dan por esto? Este pinta rico. Y ellos están a este le podemos sacar unos cuantos pesos. Exacto, esa es la propuesta, rarísima, rarísima. O sea, todo lo que plantea Ampuero es raro. Son ambientes, bueno, es que son ambientes literarios, además de ser ambientes enrarecidos, porque es la potencia del lenguaje lo que enrarece muchas veces las situaciones que plantea. Pero como algunas de las estrategias que les sirvieron para hacerse invisible ante los ojos de los varones, por ejemplo, andar manchada de sangre, andar manchada de barro, quitarse como los signos de femineidad más clásicos, para mezclarse, más que entre los varones, entre los animales, como para no ser vista dentro
de los humanos, sino dentro del reino animal, algo de eso tiene como estrategia esta chica al momento de ser subastada. Que a mí me parece de una potencia muy increíble lo que logra. Este es el primero de los cuentos que abre el libro y ya te da como una idea. El segundo, que se llama Griselda, también habla de distintos tipos de violencia. La violencia es omnipresente en todos los relatos de este cuento. Pero no es solo la violencia de los varones hacia las mujeres, es la violencia entre varones, la violencia entre mujeres. Hay un cuento que me encantó, este que se llama Griselda, sobre todo porque vierte como el lugar común de la violencia. Acá es una chica que le pega a su madre, una chica reenclasada, una chica de los sectores populares, que la banca a su madre, que es la que en el barrio dicen, pero ella llega con buenos autos, la que le fue bien, la que dio el buen paso, y puertas adentro la caga trompadas a su madre. Digo, para plantear algunas de las temáticas. Y después, otra de las grandes temáticas es el incesto, las relaciones prohibidas, entre hermanos, entre primos. En general hay una mirada bastante condenatoria hacia los adultos, hacia la responsabilidad de los adultos y de sus ausencias. Ella como ecuatoriana también tiene una mirada muy crítica de las distintas discriminaciones y de cómo hay una taxonomía de los cuerpos en Latinoamérica y cómo los cuerpos que se acercan al blanco europeo siguen siendo más valorados que los que tienen rasgos de las comunidades originarias, cómo a medida que se desciende en la escala social se oscurece el color de la piel. Digo, no lo plantea en estos términos. Eso es algo que plantea en un artículo sociológico Mario Margulis y Carlos Belvedere, que se llama La racialización de las relaciones de clase, que lo pueden encontrar en internet. Pero a mí en la lectura de todos estos cuentos estaba presente eso, ¿no? La discriminación de los inmigrantes, la discriminación de los que no portan rasgos blancos, y en este caso lo pone muy bien en un cuento que se llama Nam, de una niña ecuatoriana, una adolescente en realidad, que tiene una compañera de colegio norteamericana, blanca, que cumple como con todos los estándares de la belleza hegemónica. Y este cuerpo, y no sé si vieron la peli de Dreamers, Los Soñadores, de Bernardo Bertolucci, una película de principios del siglo XXI, que se sitúa en el Mayo francés, y hay dos hermanos que tienen un vínculo muy incestuoso, y se suma ahí un pibe gringo, esa suerte de trío amoroso que hacen entre los tres. Algo de eso pasa con estas dos chicas, compañeras de colegio, y el hermano, estos hermanos gringos, que entre ellos tienen un vínculo extraño. El cuento se llama Nam, porque además tienen un padre que es veterano de Vietnam, que en principio se supone que no está, pero es una ausencia que después aparece de una manera muy monstruosa, casi como el monstruo de la torre. Tal vez les voy a leer un pedacito de... así les de cómo escribe Ampuero. Todos los textos que quiero leerles implican un spoiler, y como asumo que después lo van a leer, está costando encontrar... Acá tenemos un público muy obediente que después va a leer todo, no te preocupes. Un párrafo neutro. Claro. Dice, se desnuda. Algo muy malo o muy bueno está pasándome. Sea lo que sea, mis padres no se pueden enterar. Estoy en casa de una amiga, lo de siempre. Pero mi nueva amiga, mitad gringa, mitad nuestra, se quita el uniforme, el sostén deportivo, la tanga, los zapatos. Se deja puestas las medias cortas con una bolita fucsia en el talón. Es incómodo y es deslumbrante. Duelen las dos cosas. Cabizbaja como un perro avergonzado, un perro feo y paticorto, intento parecer la misma de un momento antes, cuando ambas estábamos vestidas, cuando esa imagen, la de su cuerpo, no ha reventado como 1000 millones de bengalas en mi cerebro. En otro momento, más adelante, se me sujeta la barbilla y me levanta la cabeza para que la mire. Huelo el chicle de sus labios, escucho mi corazón latiendo, dejo de respirar.
¿Ves el grano? Aquí, ¿lo ves? La lengua se me pega al paladar. Trago arena, asiento. Comemos con su hermano Mitch, su mellizo, que me gusta tanto que la mandíbula se me adormece cuando voy a hablarle. Y me gustaría leerles algo del primero de los cuentos, que les dije que me pareció como súper violento y súper perturbador, el de los gallos. Dice, le decían a mi papá, tu hija es una monstrua, y él respondía que más monstruos eran ellos, y después les chocaba los vasitos de licor. Más monstruo vos, salud. El olor dentro de una gallera es asqueroso. A veces me quedaba dormida en una esquina debajo de las graderías, y despertaba con algún hombre de esos mirándome la ropa interior por debajo del uniforme del colegio. Por eso antes de quedarme dormida me metía la cabeza de un gallo en medio de las piernas, una o muchas, un cinturón de cabeza de gallitos. Levantar una falda y encontrarse cabecitas arrancadas tampoco les gustaba a los machos. Esa imagen es tremenda esa imagen. Sí, por eso quiero compartirla, porque de esas está repleta. Está llena. O sea, tiene una imaginería del espanto, del horror, de apropiarse del horror en parte para el horror como herramienta de defensa. Estrategia de defensa, claramente. Miren, dice, cuando me toca a mí, pienso en los gallos. Cierro y abro mis esfínteres. Es lo más importante que haré en mi vida, así que lo haré bien. Me baño las piernas, los pies, el suelo. Estoy en el centro de una sala, rodeada por delincuentes, exhibida ante ellos como una res, y como una res vacío mi vientre. Agito la cabeza, mascullo obscenidades, palabras inventadas, las cosas que les decía a los gallos del cielo con maíz y gusanos infinitos. Bueno. Es que realmente cada párrafo es de una potencia tan contundente, que yo lo leí en digital y dije, el error más grande de mi vida, porque no paro de iluminar espantosamente la pobre tablet. Son libros que estos hay que comprarlos y subrayarlos tal cual lo haces vos, Eugenia. Consejo. Sí, bueno, no sé si al final con tanta subrayado no debería, sí, no, más por las anotaciones que por otra cosa. Estoy contenta de haberlo leído en papel. En algo de la brutalidad y las descripciones, me hizo acordar, bueno, a un autor que a mí me gusta mucho, argentino, que tiene una belleza, en Osvaldo Lamborghini. Osvaldo Lamborghini, algunos cuentos que pueden encontrar en internet. Uno, en los que estoy pensando, o los que se me vinieron a la cabeza cuando leí los cuentos de Ampuero, fueron El niño proletario y El Fjord. Son cuentos largos que los pueden encontrar online. Son cuentos muy revulsivos, o sea, estos deberían venir como con un parental advisory, ¿no? Como tienen algunos CDs, ¿no? Ojo, no para gente impresionable. En uno de esos cuentos se narra, por ejemplo, una violación en el medio de un parto. O sea, no hay nada más como en las antípodas, ¿no? Pensar que mientras están naciendo un niño puede entrar un pene violentamente en ese mismo acto. Digo, de ese tipo de escenas de la brutalidad hablo, pero de vuelta, transmutadas en literatura, y me parece que se hace con esa brutalidad algo muy bello. Y otro de los libros en los que pensé, que esto es más una distopía, pero se los tiro, como no hablamos de varones en estos encuentros, Todavía. les trafico otra información, todavía podríamos hacer una de literatura de la brutalidad en Argentina, porque, bueno, o en Latinoamérica, porque tenemos material. Son territorios muy brutales. Entonces, hay material, claro, por supuesto. Y el otro, decía, se llama Plop, de Pinedo. Pinedo falleció, dejó muy poca obra, y es una sociedad distópica en donde
no se puede mostrar la lengua, bueno, pero de vuelta hay mucho barro, hay mucha suciedad, la gente sobrevive en condiciones como muy, muy inhóspitas, pero algo de esa brutalidad del lenguaje y de esos escenarios me hizo acordar sobre todo a Lamborghini. También hay otro cuento que se llama Luto. Los cuentos en general son muy cortos, te quedas como con... pero hay que procesarlos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 cuentos hay en un libro que no es tan largo tampoco, pero hay que procesarlos, es como terminás un universo y decís, ok, bueno, voy a descansar de esto. Tomar un poco de aire. Hacer otra cosa, claro. Es esa literatura que se te impregna en el cuerpo. A mí, yo quedé muy movilizada después de la lectura de estos relatos. Ojalá les pase algo parecido. A mí no me deja de maravillar que la palabra escrita pueda generar sensaciones tan intensas, con lo que uno completa, ¿no? en el acto de la lectura. Y les decía, en este relato Luto, hay un hermano muy puritano que encuentra a una de sus hermanas masturbándose, y a partir de eso la considera impura, y entonces la pone en un establo y la viola a repetición. Él, los hombres del pueblo, y todo esto sucede ante los ojos como de la hermana buena, que no puede hacer nada porque la amenaza que corre sobre ella es: si te metes, sos la segunda. Así que también asistimos a... Siempre en estas cosas, claramente el registro es de ficción, absolutamente de ficción, pero se cuelan imágenes que tenemos de la realidad y de la brutalidad. En Argentina tuvimos una chica en Mar del Plata que murió empalada, violada. Encontramos femicidios de chicas desmembradas, de chicas quemadas. Hay un ensañamiento con los cuerpos de las mujeres que sí suceden en lo real. Entonces, puesto en otro contexto, yo creo que algo del impacto es que, si bien ella no lo pone en el contexto de la crónica policial, si quisiéramos decirlo, lo ponen en otro, esa otra crónica policial sí se cuela. Por ejemplo, en este cuento, en donde hay una mujer casi, sí, esclava, y además sometida a torturas constantes en un granero que nadie ve, de vez en cuando aparecen, ¿no?, noticias de chicas que han crecido. Está la película de Room, que está basada en un caso real, que también les recomiendo, una chica que hasta parió el hijo de su violador y estuvo encerrada en un cuarto durante años. En Alemania, un caso muy famoso de 3 chicas también capturadas. O sea, hay algo de esa crónica de lo peor de la realidad que está conversando con estos textos, pero no de manera explícita, ni bajando línea, ni haciendo alusión a esos hechos. Es lo que uno, de saber qué sucede, te pasa y completás como lectora. No sé si te pasó algo de esto, Caro, que vos leíste el libro y sos también. Absolutamente. Y también una de las cosas, me pareció fortísimo, en un montón de momentos tuve que hasta parar de leer. O sea, hasta físicamente me pasó lo mismo. O sea, realmente necesitaba esto de respirar. O sea, necesito respirar un poquito para poder continuar. Y en ese relato con las 2 hermanas, que una es testigo de las atrocidades que hacen con la otra, también todo el tema del juego de los nombres durante todo el libro, de Marta y María, el lavado de los pies, digo, hubo un montón de cosas de símbolos religiosos que se han metido en la trama de una manera que merece la doble lectura. Claro, que si los ves y tenés esa segunda capa de lectura, y si no, pasa inadvertido, y no es que te falta algo para completar tiene muchos niveles de lectura. Pero también sí. Pero el tema aparece la Magdalena también, ahora que hablas de los nombres religiosos. Y Verónica. El tema es que cuando el tema de la agresión con respecto al cuerpo, ¿no? O sea, esta cosa de los cuerpos maltratados todo el tiempo. Maltratados todo el tiempo. Sí, y maltratados ahora por el lenguaje
Por el lenguaje, es cómo traducir esa brutalidad a un lenguaje literario. Les voy a leer un pedacito de esto brutal. Después les juro que respiramos, un poquito respiramos, son todos re densos, ¿no? Sí, y si lo leen, en mi caso que los releí algunos de un tirón. No te ábranse un vino, relajen por otro lado. Porque... Buenas noches, recién me pude conectar porque no sé qué le pasaba al Zoom que no me conectaba. Bueno, bienvenida. Bueno, Ana, somos muchos y muchas hoy y por eso... Se complica un poco. Acá voy a retomar algunas de las cosas que dijeron, más allá de las presentaciones, que dice Angie, Pelea de Gallos, de María Fernanda Ampuero. Ahí, no apto para sensibles. Acá Justo dice, compré Pelea de Gallos en la fila sin saber nada de él, mirá. Dejar de leer, dice Cari, pero al mismo tiempo tenés que tomarte un tiempo para respirar. The Room también es un libro, dice Jimena, gracias, no sabía ese dato. Elizabeth dice, eso pasa acá en Monterrey, Tamaulipas y el Estado de México. Les recomiendo el libro La fosa de agua de la periodista Lidiet Carrera. Muchas gracias, Elizabeth, por la recomendación. Sí, México es un país particularmente azotado por eso. El caso Kalinka también, dice Pablo, bueno, ahí sumando distintas referencias. Esta es, del que hablaba de María y Marta, y de esta mujer torturada, decía, entonces María, llena de vidrio y de pollo y de noche libérrima, se quitó el vestido y cerró los ojos, y se abrió de brazos para que su hermana la viera entera, desnuda en cruz. Para que viera lo que es capaz de hacer la gente cuando nada la detiene. Para que entendieran los tajos en la piel que ante la indefensión triunfa siempre la crueldad. Alguien había escrito con un objeto punzante la palabra zorra en su estómago. Alguien había pisoteado su mano derecha hasta convertirla en un colgajo. Alguien había mordido sus pezones hasta dejarlos arrancados. Alguien le introdujo amperos de campo por el ano dejándole una hemorragia perenne. Alguien le produjo un aborto a patadas. Alguien, nadie, hizo nada durante esos días que quedó inconsciente, y las ratas con sus dientecitos comenzaron a comérsela por las mejillas, por la nariz. Alguien, seguramente su hermano, le dejó la espalda como el mimbre de tantos latigazos. Tremenda. Tremendo. Tremenda. Cosas. María Fernanda Ampuero. También aparece, bueno, otro tipo de... Les pedimos a quienes tengan abiertos los micrófonos. Ahí pude cerrarlo. Bien. También aparecen como otro tipo de... Hacia el final del libro, las historias pasan a otra clase social, a una clase social más de clase media alta, y también ahí los abusos de clase, cómo se mezclan con los abusos de género, un caso como el clásico, ¿no? Del patrón con derecho de pernada, y el abuso con las empleadas domésticas. También hay otro que es como el alivio del cuento, del libro de cuentos, que uno creería que es el alivio, que se llama Coro, que te pone como en un cotilleo de chicas bien, en una suerte de country, en donde se juntan a hablar mal de las otras, pero entonces tiene que pagar un derecho de piso eterno en ese grupo de chicas chetas que tienen referencias en Miami y demás. Y lo que le exige, siempre le exigen ser un plus de graciosa, algo más les tiene que dar como para pertenecer. Y también ahí se mezcla esa violencia simbólica con una violencia más real, y un paralelismo entre esa chica que pertenece y la empleada. A mí ese cuento en particular me dio muchísima... sentimientos encontrados de bronca, de impotencia, de furia y de ver la situación, o sea, poder imaginarme absolutamente la situación y esta exigencia de ser gracioso. Bueno, o sea, si no tenés plata, bueno, ¿qué podés ofrecer? Bueno, si no sos blanca y no tenés plata, bueno, sé graciosa, al menos divertirnos un rato. Esta cosa bufonesca, ¿no? O sea, horrible. Sí, y ella tiene esta conciencia de ser el bufón, de tener que siempre compensar
algo de lo que carece. Bueno, un libro increíble, o sea, no hay un cuento que sea malo. En general los libros de cuentos, cuesta mucho que un libro de cuentos sea tan parejo, que no haya caído, o sea, arrancando con ese cuento del principio, que es tan violento, tan brutal, tan que va al hueso, sí, ahora ¿cómo seguís? Y sigue, ¿no? Para ti una maquinería del horror desatada. Bueno, afortunadamente le está yendo muy bien, tengo ganas de que venga por acá o poder conversar con ella, entrevistarla en algún momento, porque me parece una voz como súper Súper potente. Y te digo, el hace un libro en ratito acaba de cuestión llegar se un llama mensaje. Pelea de gallos, Para los que es la María primera Fernanda vez Puero, que es para la, ecuatoriana. para la que es la primera vez que vienen al encuentro, mañana nosotros le estamos enviando un PDF con todas las referencias de los libros de los que hablamos acá, o algunas películas, algunos comentarios, y acaba de llegar un mensaje del Cónsul General de Ecuador, saludando. Bueno, después pregúntame si querés alguna de las referencias, porque yo acá no tengo mi biblioteca de literatura argentina, entonces no tengo a mano el de Pinedo y el de Lamborghini para mostrarles. Pues si querés. Sí, recopilamos todo y mandamos para que todos tengan y puedan leer cuando quieran las referencias. Decía que hace un ratito acaba de llegar un mensaje del Cónsul General de Ecuador acá en Toronto, que lamentablemente no nos puede acompañar, pero que deja un saludo enorme y dice que disfruten a María Fernanda Ampuero, por supuesto, y yo lo quería tener acá nada más que para presionar para poder traerla, pero bueno, veremos lo que podemos hacer. Bueno, sumamos ahí a la presión virtual. Le mandamos un saludo y gracias por acompañar. Y a toda la comunidad de lectores y lectoras de Ecuador. Sí, que la comunidad ecuatoriana acá es maravillosa, la verdad que es muy lindo, una muy linda comunidad es. Bueno, y además tienen ahora, o sea, tienen grandes representantes dentro de las nuevas generaciones de mujeres que están difundiendo la literatura ecuatoriana en el mundo, y bueno, si vienen con estos universos, que no paren, que no paren. No vamos a decir el boom, porque no les gusta a las chicas que digamos el boom, pero es un bombazo. Estas escritoras son un bombazo. Y es un poco boom. Acá Jimena Reche dice, también recordé el cuento de Hecker, pero esperen que estoy como lenta. La fiesta ajena. Atrás. Claro, porque Noelia había dicho, el cuento que comentaste me recordó el cuento La fiesta ajena de Liliana Hecker. Gran cuento, el de Hecker, que lo encuentran en internet, La fiesta ajena, que ese sí no es para contar porque todo se resuelve en el final. Pero es un cuento de las tensiones de clase, de la lucha de clases. A la para spoilear tenemos límites. Tenemos límites para spoilear. Claro, no, hay algunas, para mí, claramente, pero la literatura excede ampliamente su trama. De hecho, tanto creo eso que dentro del programa de radio que estoy haciendo en Futurock, que aprovecho para contarles, que está en Spotify y que lo pueden buscar, que se llama Marcar como leído, hay una mini sección los martes a las 20 por Futurock. Después le dejamos el link, como la vez pasada, que también mandamos el link de Spotify y de la radio. Sí, porque después como que es un programa de 1 hora que después cortado queda en 45 minutos. La verdad que mucha gente lo escucha en formato podcast y te llevas esos 45 minutos sobre un tema. Pero hay una sección que yo siempre hago que leo finales de novelas. Los leo, listo, no me importa. Y el otro día leí el final del libro que estaba leyendo de verdad en ese momento y dije, claro, no importa, o sea, resiste siempre leer el final del libro. Lo que dice esa sección antes de empezar, dice, nunca al final del libro dice, lo mató el mayordomo. Y hay algo de eso. Salvo algunas excepciones, un libro es mucho más que su trama. Pero en algunos casos, si te cuentan cómo termina Sexto Sentido, bueno, te claro la película. Claro, hay que tener ciertos cuidados y consideraciones. Bueno, que quería leer algo del chat y me fui del Zoom. Ahí va, volví.
acá Angie se importa la forma, el contenido, bueno, pero hay distintas escuelas en relación a eso, así que todas son respetables. Vos sabés que disculpa, Euge, en un reportaje ¿cómo se llama? A María Fernanda Ampuero le preguntaban sobre el tema de la importancia, de la calidad, del prestigio del autor, y etcétera, ¿no? Y entonces ella, medio como cansada también del entrevistador, le dice, lo más importante es escribir bien, nada más, escribamos bien. Bueno, ella lo logra, claramente. Si escribís como ella, te puedes permitir resumirlo de ese modo, porque en total tenés tus cuentos que hablan, claro, que te amparan. Bueno, este otro que les voy a hablar es el primer libro de Belén López Peiró, se llama ¿Por qué volvías cada verano? Lo publicó una editorial muy chiquita argentina, que se llama Madre Selva, que tiene un catálogo bastante interesante. Belén sí es jovencísima, nació en el 92, y pasó buena parte de su infancia en el pueblo del que habla la novela, que se llama Santa Lucía, en provincia de Buenos Aires. Comunicación, ahora da talleres de periodismo, participó muy activamente en el colectivo Ni Una Menos, y ¿Por qué volvías cada verano? Es su primera novela publicada, y está basado en su caso personal, que se podría resumir así, porque esta es la denuncia de un abuso sexual que cometió su tío entre sus 13 y sus 17 años, cuando sus padres la dejaban con su prima y la hermana de su madre en este pueblo. Ella pasaba ahí las vacaciones. De hecho, el título, ese ¿Por qué volvías cada verano?, es justamente lo que ella recibe como primera respuesta de buena parte de la gente del pueblo cuando ella se decide a hacer la denuncia. Y como, bueno, entonces como si te dejaste abusar entre los 13 y los 17 años, ¿por qué no hablaste antes? ¿No? Esto de que se le pide a las víctimas que sean... que puedan tener palabra en el momento de los hechos, bueno, que ahora eso está mucho más difundido, ¿no? Cuándo se puede hablar, cuándo no se puede hablar, bueno, a lo que no se le puede endilgar a las mujeres víctimas de abusos, claramente. Y lo que hace muy interesante este libro es cómo alterna distintos tipos de registros. Belén López Peiró escribe en primera persona y narra algunos hechos en primera persona, pero después le da espacio al expediente judicial que ella inició con la abogada. Entonces, alterna entre la primera persona y la transcripción judicial, que además está en una tipografía diferente, y es muy interesante ver el contraste de una escritura que por supuesto está muy afectivizada y muy atravesada por esa experiencia de abuso, y ese lenguaje como distanciado de la ley, que todo lo tipifica y todo lo formula de una manera impersonal, ¿no? Como casi que es completar los datos de alguien que si no tuvieras todos esos datos previos, casi que está deshumanizado dentro de ese lenguaje legal. Ven, les muestro cómo, primero la narración, la tradicional, y después alterna con fórmula de denuncia, señor juez, ven que juega con una tipografía diferente para... Me causó mucha simpatía ese juego de la tipografía, que es de máquina de escribir. De máquina de escribir, totalmente. Sí. Porque además también lo que ella logra, o lo que a mí me generó al leer, no al parafrasear o al contar el juicio, sino al transcribir el lenguaje de la justicia, es esa cosa burocrática ¿no? De idas y de vueltas, porque además no está solo su testimonio, está el testimonio de su madre, está el testimonio de su padrastro, que es el primero que habla, que pone en palabras, que la llama a la madre de la chica en cuestión,
y le dice, che, este tipo no la mira como una sobrina. O sea, estuve pendiente de cómo estuvo durante toda una cena familiar y le miró todo, el culo toda la cena, le hizo sentir incómoda en tal ocasión. O sea, el que habla es alguien que no es estrictamente de la familia, y es una figura masculina que dice, che, acá está pasando algo raro. Ojo, cuidado ahí, sí. Cuidado ahí. Pero ese cuidado ahí también habla del descuido de todos los otros ojos, de ese descuidado ahí, porque en ese por qué volvías cada verano también es por qué te dejaban cada verano ahí, por qué permitían que ese hombre se paseara en calzones frente a un adolescente, por qué permitían que ese hombre durmiera la siesta en calzones con un adolescente y le hiciera masajes. Hasta ahí sucedía bajo los ojos de su propia esposa. Entonces también cuando le da la voz a la justicia, le da la voz a esas voces que fueron testigos, pero que ahora pasan a hablar en ese lenguaje impersonal de la justicia. Por ejemplo, así arrancando. Y entonces, ¿por qué volvías cada verano? ¿Te gusta sufrir? ¿Por qué no te quedabas en tu casa, allá en Capital, cagándote de calor? Ah, no, cierto que no podías, que no tenías a nadie para que te cuide. Con más razón, encima de que te ayudamos, de que te dimos una familia, nos hiciste eso. No te queríamos, solo te recibíamos porque tu mamá nos daba regalos. Todo a cambio de tenerte a vos acá, de llevarte con nosotros a cenar, de sacarte a pasear como un perro. Y sí, acumulaste bronca, pero salir con esto, no me lo esperaba. Siempre tuviste celos de Florencia, porque ella tenía muchos amigos, porque podía salir a bailar y tener mucha ropa. Ah, no, ya sé por qué lo haces, porque ella tiene una familia que la quiere, y vos no. Esta Florencia en cuestión es su prima, es la hija de este hombre, que sale a defenderlo y que niega que cualquiera de estas cosas haya pasado. Y acto seguido, en la fórmula de denuncia, en los hechos, dice: nací en Capital Federal un 24 de febrero de 1992 en una familia compuesta por mi papá, mi mamá y mi hermano. Actualmente tengo 22 años, soy estudiante y escribo este texto para poder contar lo que viví, sufrí y padecí en mi adolescencia y poder hacer justicia. Mi tío abusó sexualmente de mí reiteradas veces desde los 13 a los 17 años. Conforme el relato efectuado y sin perjuicio de que la investigación arroje como resultado la acreditación de otras figuras delictivas, la conducta denunciada constituye el delito de abuso sexual en virtud del inciso 119 del Código Penal argentino. ¿Ven cómo ese salto entre un nivel de lenguaje y otro estilo del lenguaje te genera también la impotencia de cómo no avanza esa denuncia, cómo no fue, o sea, fue un acceso carnal pero no hubo penetración? Hay toda una parte en donde dice, ay, pero ¿y si no te cogió, por qué estás haciendo tanto quilombo? Es como toda la gente de la familia más cercana diciendo, no hagas ruido, no hagas lío, no fue tan grave. Y los actos que cuenta, en realidad, es que el tío la agarraba, la masturbaba, le metía los dedos y la hacía sangrar, y le apoyaba la pija parada en el culo, y se masturbaba con ella de espalda. Digo, no es una boludez lo que pasaba, aunque no haya habido penetración. Y esto en reiteradas ocasiones, y casi ante, no la mirada como testigo morboso de esto, pero sí como alguien que no podía no saber, ante la mirada de la tía, de esa chica, de la esposa de esta. Ahí Claudia Ríos nos dice, es siempre la gran pregunta, ¿qué hacen los otros adultos? ¿No? O sea, estos otros adultos, ¿cómo juegan papeles? Me hago el que no sé, me hago el que no veo, pero todos saben, de algún modo todos sabemos todo, o sospechamos, y ante la sospecha, las actitudes y las decisiones son muy, muy diferentes. Ella Elizabeth me pregunta de qué clase social son. De una clase media. A medida que avanza el libro, uno va teniendo más datos de este tío, y te das cuenta de que es policía el tío. Y el tío además en estas siestas que dormía con la sobrina, dejaba a mano el arma reglamentaria, o sea, dejaba a la vista el arma, con lo cual es una familia, sí, de una clase media a un pueblo rural. Sí, claro, perdón, contesté esa pregunta y no, creo que te interrumpí. No, está bien, no era eso. Era aportar lo de Claudia. De todos modos, te decía que en uno de los reportajes que le hacían a ella, hablaba del tema de los tiempos, ¿no? O sea, de estos tiempos de la justicia que emocionalmente son, porque
estuvo como 5 años con todo esto, o sea, desde los 22 hasta... Sigue, digo, sí. Es una eternidad emocional. O sea, y yo creo que y en el lenguaje, o sea, en esos cambios de lenguaje también, y el cambio de tipografía, y digo, ahí va poniendo datos de ese tiempo que va pasando. Sí, y también ver cómo la burocracia también escribe a su manera. Total. Tiene este estilo de escritura, Total. pero también inscribe. Si creemos como Bourdieu que describir es prescribir, la manera en que se describen algunas cosas, también prescriben qué hay que hacer en torno a ellas. Acá es muy violenta la ausencia de adultos que miren y que cuiden a esa menor, además de la violencia del abuso sexual en sí. De hecho, ahí, en un momento ella dice, y ahí me entregabas cada verano, le dice a su madre. Muchas veces no está explícito a quién se refiere la protagonista al hablar. O sea, le habla a alguien que hacia el final del relato te das cuenta de que es o su padre, o su padrastro, o su madre. Hay un momento, voy a leerles otro párrafo en relación a la demanda que le hace esa adolescente abusada ahora como una mujer estudiante y más consciente, con más distancia, que puede procesar eso que le pasó. Dice, y así me entregabas cada verano, y así me recibían como parte de pago. Era un paquete que depositabas en diciembre después de terminar el colegio y retirabas en marzo, toda acogida. Una virga de llegada y un desecho de salida. Un vale que canjeaban meses más tarde por regalos. Y vos seguías ahí, inmutable, sin entender que lo único que necesitaba era que me veas y que te quedes. Que no me sueltes la mano, que me enseñes a respetarme, que te hagas cargo, que me busques al ver mi cama vacía, que recibas mis llamados y descifres mi llanto, que tomes el primer micro y me busques en el medio de la noche, justo cuando él empezaba, que tejas mi pullover en invierno y cosas a mano, que vayas a las reuniones de padres, a los actos del colegio, pero vos también, que le pegues un tiro y me lleves con vos, sí, con vos, que saques la vista del celular y me mires a los ojos, que estés, que no me entregues. Wow. Qué fuerte. Como ahí las demandas no tienen que ver solo con el abuso, tienen que ver con la presencia de una madre, con la presencia de un cuidado. Ana dice, ¿cuánto abandono en presencia? Exacto, sí, eso. Total, eso. total, Ana. Totalmente. Y además también como ante que le increpa a su hija, como es, también hay un discurso muy negador de los que pudieron hacer algo y no hicieron nada, porque si no tienen que asumirse, no digo como cómplices, pero si no tienen que asumir otra responsabilidad, que no están dispuestos a asumir como adultos. Acá, de vuelta, no aclara quién habla, pero ustedes se van a dar cuenta rápidamente de quién habla. Dice, déjame hablar a mí, escucha lo que te digo. ¿Entendés que no puedo más? Estoy destrozada. Perdí a toda mi familia, me alejé de mi mamá, de mis hermanas, del lugar donde nací. Dejé atrás todo lo que tenía por vos, hasta mi casa, la casa que compré cuando vos todavía ni habías nacido. Dejé todo, y vos me pagás así, ¿qué te pensás? ¿Que sos la única víctima? Esto pasó delante de mis ojos y yo no me di cuenta. ¿Sabés la culpa que cargo? Vos lo viviste. A vos te la dieron, pero yo te tuve en mi panza, yo te parí, y por eso sufro todo lo que vos sufrís, pero el doble. Sí, es así, todo lo que sentiste, multiplícalo por 2. Así me siento yo, y vos seguís creyéndote protagonista. Hay mucho más que aclarar sobre el discurso de esta madre y su ausencia en presencia. También aparece, está muy bien administrada la información, porque cuando uno cree que esto es un caso aislado, aparece una prima que también había sido abusada por este mismo señor. Y que se lo cuenta una tercera persona. Le dice, a mí unos años atrás, nuestra otra prima me contó algo de esto. Pero cuando ella le dice, bueno, ¿ustedes estarían dispuestas a testificar? Dice, no, o sea, yo no me voy a poner en esta situación. Porque además hay una mirada condenatoria hacia la víctima del entorno, por hacer quilombo, por exagerar,
por destruir una familia, por destruir el buen nombre de un tipo. Hay otro momento en donde le dicen, pero ¿cómo vos podés seguir viendo a este tipo y abriéndole la puerta de tu casa? Y uno de sus familiares le dice, es que también es el dueño del club, y no hay otro lugar donde jugar al fútbol. Claro, también esto, ¿no? En un pueblo chico, un tipo con poder, y otra que le dice, es que a él le gusta estar cerca y vos vivís a muchos kilómetros. Mira vos. Todas las respuestas que le Mira dan vos. son tremendas, es de una soledad, Un desamparo. un desamparo absoluto. Y además también va sumando que este es un hombre que también fue violento para con su mujer, cuando está embarazada de esta chica, de la prima, que ahora sale en defensa de su padre. Y todo el barrio, todo el pueblo vio que la acababa a trompar mientras estaba embarazada. Entonces ahí se van sumando, como que ya no hay excusa. Hubo otra chica abusada dentro de la misma familia que no se animó a hablar, pero se lo contó a alguien, pero no están dispuestos a declarar. Es la perpetración de esa violencia y la naturalización de que ese hombre tiene el poder de hacer con esos cuerpos que valen menos que su prestigio y que su ser el dueño del club y ser cana y portar un arma. Con la impunidad, que significa Impunidad todo. absoluta. Absoluta. Impunidad absoluta que incluso la mujer del tipo le dice en algún momento, yo creo que pasó lo que vos estás contando, pero yo no me puedo separar por mi hija. Y después hay preguntas sueltas que también están muy bien administradas. Por ejemplo, son casi como poemas sueltitos, o sea, acá está la narración y aparece como el poema en página impar. Oh, lo llamo yo, digo, porque hace este juego de estas preguntas sueltas, y esas preguntas sueltas dice, ¿cómo explicas la ausencia de tus padres? Se supone que es un interrogatorio también dentro del contexto judicial, ¿no? En la denuncia decís que los hechos ocurrieron entre 8 y 10 veces. ¿Podrías ser un poco más precisa? ¿Por qué crees que te molesta que te miren de espaldas? ¿Qué consecuencias te trajo todo esto? Si son más de una, te agradecería si podés enumerarlas. Y así termina el libro, no les voy a aclarar nada de la trama, termina preguntándose, y decime, ¿qué se siente ser abusada? ¿No? Es el desamparo más el desamparo ante la búsqueda de justicia, son estos los discursos que aparecen. Y también a quién la justicia le da voz cantante. Por ejemplo, está la declaración del primer novio de ella, como una de las personas a las que ella le contó en su momento que había sufrido este abuso. Pero son muy pocos los que están dispuestos a dar testimonio. Así que bueno, un libro súper duro, y al mismo tiempo nos pone en contexto de qué pasa con la justicia ante esos casos, al menos en Argentina, pero supongo que va a ser bastante parecido. Es bastante parecido en el resto de Latinoamérica, Euge, lamentablemente. No solo en Latinoamérica, uno también acá en Canadá, en todo el tema de las denuncias, de los interrogatorios que son de una crueldad tremenda, o sea, porque digo, una viene con el abuso, con el desamparo, con el trauma, y encima exponerse a veces mucha falta de ternura para estos interrogatorios. Sí, de empatía, de una un mínimo reconocimiento de no hacer pasar una y otra vez por el mismo relato, por la revictimización además que sufren estas mujeres. Y también porque hay muchas mujeres del pueblo, bueno, dos de las que podrían haberlo denunciado, una de ellas le dice, no, yo no me animaría a hablar porque además cómo me van a mirar los hombres. Imagínate ahora vos cómo te van a mirar los hombres. Estás dañada, estás complicada. O sea, le tira a ella el fardo de haber sido víctima. Sí.
Acá hay varias intervenciones en el chat. Dice Noelia, lo que llamamos la revictimización de la persona desde el momento que decide denunciar. Vale decir que López Peiró escribió esta, dice Susana, no sé, creo que venía desde arriba. Angie dice, preguntas innecesarias, sin empatías hacia la víctima. Ana Vidal dice, soy de Uruguay, y es parecido, mucho título de comisarías de la mujer, pero al actuar lo primero es condena de por qué denuncian. Susana Ramírez dice, novela tremenda, en el taller de Gabriela Cabezón Cámara. Claro, Belén López Peiró iba al taller de Gaby Cabezón Cámara y fue un texto que trabajaron juntas en ese taller. Bueno, algo bien diferente de una autora muy joven. De hecho, la contratapa está escrita por Gaby Cabezón Cámara. No suelo leer las contratapas de los libros, pero la acabo de ver firmando la de Por qué volvías cada verano. Hasta acá comentarios, preguntas, algo mientras tomo algo de agua. Pueden abrir los micrófonos los que quieran intervenir en este momento, muy cortito. Mini. Mini. Nunca un corintellado por acá, ¿eh? No, Cristina, prometemos traer una de, a ver, ¿de quién puede ser la próxima? Sí, no puedo prometer nada. No puedo prometer. Y yo tampoco, No, pero eso es lo peor. Y acá está sí, buenísimo, y acá sí están muy buenas. Está para declaro- comprar todos estos libros. y acá sí me declaro cómplice absoluta. Sí, a mí me gustan las literaturas sí, que me interpelan con violencia. Me interesa que me pase eso al leer un libro. También puede ser la violencia de la belleza, no tiene que ser solo la violencia de lo siniestro, ¿no? Pero por algún motivo, esto que les decía, no fue elegido exprofeso, y hay algo de la violencia hacia las mujeres que me parece que tiene que ver con el clima de época de denuncia. No es que hoy las mujeres seamos más víctimas de la violencia que antes, más bien por el contrario, solo que ahora hay mecanismos de denuncia, y hay una conciencia del hablar, de poner esto en palabras, o de volverlo a literatura, igual con las dificultades que pasan al decidir, ¿no? Poner esos discursos a conversar ahí afuera, porque el poder del patriarcado y de la complicidad sigue operando, existe. Absolutamente. Así Absolutamente. que no es que sea tan fácil. ¿Por dónde seguimos? Vamos con Valeria Luiselli. Ya te digo que me encantó. Luiselli. Contame, Caro. Fui a ciegas, absolutamente a ciegas. Y si bien por momentos pensé que era un poco pretencioso o ambicioso, no pude parar, tampoco sabía que era tan largo el libro, y esas dos voces, o sea, en las que cambia un poco, son voces que son cámaras a la vez, ¿no? O sea, de algún modo el relato de ella, bueno, de la madre y después del chico, en clave de cartas a la hermana o algo por el estilo, ¿no? Una especie de epistolario, me pareció que me atrapó muchísimo. A mí no me interesaban ni los Apalaches, no me interesa la costa oeste, nada de todo eso me interesaba, y de repente no podía parar de leer. Sí, a mí tampoco a priori hubiera sido un tema que me importara. Me la recomendaron tanto amigas lectoras que en la pandemia me senté, porque es una novela de 500 páginas, entonces hay que tener como un poquitito de resto para meterse en el mundo que propone Valeria Luiselli. Es una novela ambiciosa, es una novela pretenciosa, me parece que en el buen sentido de ambas palabras. Sí. Valeria Luiselli nació en el 83, también es ensayista, tiene otros libros de ensayo publicados en general por Sexto Piso en España, publica en diarios, publica en revistas. Ella, como es hija de un diplomático, ella nació en Ciudad de México, pero creció en Costa Rica, vivió en Corea del Sur, vivió en Sudáfrica, vivió en India, entonces ahora vive en Nueva York con su hija.
y es la hija del primer diplomático que fue el primer embajador de México en Sudáfrica. Entonces, tiene todo un acceso a un mundo diplomático, digo, conoció de niña a Nelson Mandela, tiene como muchas influencias mezcladas, ¿no? de su México natal y de todos estos lugares. Igual cuando decidió estudiar, estudió en la Universidad Nacional en la UNAM, en la Autónoma de México, y después se fue a vivir a la ciudad de Nueva York. Y esta novela cuenta la historia de un matrimonio de un joven norteamericano y una chica, bueno, mexicana, que vive en Estados Unidos. Ella tiene una hija, él tiene un hijo, él es viudo, su mujer falleció cuando dio a luz a su hijo, y se sabe poco de esa expareja en la novela. Ella no sabe quién es el padre de su hijo, con lo cual cuando hacen este matrimonio de familias ensambladas, pasan a jugar para los niños del otro el rol de madre y padre, o sea, los nombran como madre y padre. Y tienen una ocupación que es bastante curiosa, que son una suerte de antropólogos del sonido. Se conocen este matrimonio cuando les encargan un trabajo de registrar todos los idiomas que se hablan en Nueva York, que parece que se hablan cerca de 400 idiomas. Es un delirio. En Nueva York. Es un delirio. Es un dato que no tenía. Y te hace pensar, claro, en el registro de los sonidos. Esto sí me parece súper original como temática, porque como el trabajo de él sobre todo gira en torno a grabar sonidos, como tenemos muy presente la memoria de las imágenes, la memoria de los textos. No sé si uno tiene tan presente, bueno, ni hablar de la memoria olfativa, que no sé si podría haber un museo de los olores que nos transportan a lugares tan diferentes y a épocas tan distintas. Pero también está esto de grabar los sonidos de lo cotidiano, de las ciudades, te empieza a hacer pensar más en ese sentido, que yo al menos no lo tengo tan presente. Así que en toda esa primera parte de la novela en donde cuentan qué hacen, uno pasa a estar más atenta de los sonidos circundantes en la propia vida. Era más de otra época, cuando no existían los registros fílmicos. Yo, por ejemplo, tengo cassettes grabados por mi madre cuando yo era niña, hablando, la voz. Y cómo impacta diferente también ese registro. Y esta es una road novel, o sea, es una novela de carreteras, de las clásicas para el género. Porque después de esos años que trabajan juntos, a él le aparece un trabajo, y entonces emprenden todo un camino hacia el norte de los Estados Unidos. Tal vez ahí, Caro, vos sepas más de la geografía norteamericana y de ese trayecto que recorren. Acá Caro Castillo dice: Giovanna Rivero de Bolivia trabaja muy bien el caso. Me quedaron unas cosas Quedó mucho de los libros mucho anteriores. Quedó de atrás varios comentarios todavía. Varios comentarios. No, te decía antes, Caro, lo del recorrido que hacen por esa carretera, que yo no conozco nada de la geografía, de esa geografía, y te va haciendo pasar por distintos momentos de la vida de los Estados Unidos y de las comunidades originarias, de la historia de Estados Unidos, de esa suerte de conquista del desierto a la norteamericana que tuvieron también ellos, con grandes genocidios y etnocidios de las poblaciones originarias, y van en búsqueda del lugar en donde estuvo el último de los apaches que resistió. Cuando el hijo le pregunta: ¿pero por qué estamos yendo hasta Labón? Porque acá vivió el último hombre que dijo que no, el último hombre que se paró y resistió. Y a lo largo de ese viaje uno va siendo testigo del desmembramiento de esta pareja. Como, bueno, la decisión de él de trabajar en otro lugar, ella tiene otro trabajo, las decisiones individuales de las carreras de cada uno. Y a lo largo de todo este viaje te vas preguntando, bueno, ¿qué va a pasar con esa familia? Y cómo van cambiando los pronombres. Si al principio todo era nuestro,
la hija empieza a ser mía, el hijo empieza a ser suyo, como eso que habían armado como algo de a cuatro, se va a ir transformando en algo de pares, o sea, el hijo con su padre, la hija con su madre, y cómo eso impacta en esos hermanos que sí tienen conciencia de ser hermanos. La nena tiene 6 años, el niño tiene 10, 11, y cómo él se pregunta en un momento, bueno, este viaje para mí, el niño, este viaje para mí va a ser fundamental, y me lo voy a acordar, porque ya tengo edad para acordarme, pero para mi hermanita de 10 no va a haber existido. Y entonces hay toda una disquisición de yo no voy a haber existido como su hermano si nuestros padres se separan. O sea, ¿qué pasa con esos vínculos entre los niños? Esa hermandad que habían logrado, y cómo van siendo testigos de los esfuerzos que hacen sus padres por no desmembrar esa unión, que vos te vas dando cuenta a lo largo de ese camino, que en realidad lo que los une son esos dos hijos, porque cuando hablan de los hijos se encuentran, cuando aparecen las voces de los niños, esto de que él se dedica a grabar sonidos, y en un viaje en donde los niños van atrás, a los adultos les llegan las voces de los niños desde atrás, y cómo los equívocos del habla infantil son grandes respiros y grandes alivios dentro de esa conversación tan tensa de un matrimonio que ya no se entiende más entre sí. Y no tiene que ver con los idiomas de origen de cada uno, sino que empieza a fallar ese lenguaje común. Ella habla de un idioma común. Sí, a mí me llamó la atención esto que estás diciendo, Euge, porque también de algún modo se dejan de escuchar en un momento. A mí me llamó mucho la atención esto, estamos todo el tiempo hablando de sonido, y que escuchamos, que grabamos, y que no, y de repente, una esa, y la otra, el tema de cómo el chico tiene la conciencia de la memoria. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo es esto de que se va a olvidar de mí? O sea, se va a olvidar de todo esto que vimos, y la desesperación de él porque eso no suceda. O sea, para estirar ese tiempo de estar juntos. Pero sí, esa pareja que te vas dando cuenta cómo se desmembra página a página. Página a página. Página a página. Y ves también esto que vos decías, ¿no? De la voluntad de ese chico que tiene muy consciente de que atesorar, de documentar para atesorar, para generar memoria. Viaja con una Polaroid, que hacia el final de la novela, como esto tiene un registro pseudo autobiográfico, están las Polaroid que saca el niño en distintos momentos de ese viaje, como la vocación de no olvidar eso, de documentar para ayudar al recuerdo. Y también aparece en paralelo a esta historia de los niños, que hay mucho ahí con el lenguaje, con los silencios. La novela se llama Desierto Sonoro, ¿no? Uno esperaría que en el desierto no hay mucho sonido, más que el sonido del viento. Y es una gran metáfora de lo que pasa en ese auto. ¿Qué pasa cuando se instalan los silencios? ¿Qué pasa cuando en una pareja falla la comunicación? ¿Qué es eso primero? Cuando dos personas que siempre se entendieron y tenían un lenguaje común tácito, dejan de hablar ese mismo idioma. Y la desesperación que eso provoca. Le pasó a una amiga. Quienes se hayan separado alguna vez, saben que algo de la desesperación de no poder frenar esa falta de comunicación es, bueno. Y otra cosa que también poderosa. es significativa con respecto a esto de la poca comunicación y de lenguaje, es el tema del eco. O sea, estos silencios y por otro lado el eco, esto que se repite, estas manifestaciones que hacen que de algún modo también tratan de registrar para que quede en la memoria, aunque sea ese eco de lo que fue en algún momento. Sí, y además hay varias escenas de ecos de estos niños que juegan con el eco en ese paisaje. Y hay después otra, porque primero, hay un montón de citas y recomendaciones literarias, que eso, en mi caso, a veces se me hizo un poco cuesta arriba. O sea, Sí. en parte porque porque
es como bastante fiel a la manera de las citas académicas. Es una novela que al final pone todas sus citas. Como tal cosa lo saqué de acá, tal cosa lo saqué de allá, que uno no está tan acostumbrado. Yo que leo cosas de sociología que son más en clave de papers, sí está esto de la honestidad intelectual, de dar los créditos de donde uno saca cada cosa. Pero en una novela en general, como que no se hace mucho eso. Y aparecen un montón de recomendaciones, o sea, de las cosas que leen los personajes se desprende como un listado inmenso de cosas para leer, que a veces es como un desvío en sí mismo. Pero hay otra narrativa que es bastante fuerte, que es como la otra línea de acción de la novela, que tiene que ver con los niños deportados en Estados Unidos. Que esto es un fenómeno muy nuevo, muy contemporáneo, porque hasta ahora los menores no podían, o sea, no eran tratados como adultos, y existen centros de detención de menores ilegales, en donde están exclusivamente entre menores. Yo, la verdad, me sentí muy culpable de enterarme de esta realidad por una novela de ficción y no leyendo el diario. Porque después cuando fui a chequear estas cosas, aparecen muchas de las cosas que yo pensé que eran deslices de la ficción, no lo son en absoluto. Por ejemplo, niños que se cubren con, ni siquiera les dan mantas, le dan como el papel ese de cocina, ¿cómo se llama? Ese papel plateado, que parece que te da Aluminio. algún tipo de calor, no sé. De aluminio. De aluminio, exactamente, no sabía para. Y está atravesada por la desaparición de 2 chicos, de una amiga de la protagonista, que como ella se interesa en ver cuáles son las condiciones en las que viven estos chicos en el centro de al lado, porque se supone que es un centro temporario, pero son suerte de cárceles infantiles. La novela le da un montón de espacio, ¿no? Te enterás mucho de esa situación. Acá desde Toronto me dicen el de aluminio, que refleja el calor generado por el cuerpo humano. Bueno, alguna justificación debía tener una imagen de tanta frialdad. No sé si son más efectivos que las mantitas, pero... Igualmente para nosotros como inmigrantes acá en Canadá, la figura de estos chicos deportados, o sea, que es algo que también pasa mucho en la frontera de Estados Unidos-Canadá, o sea, salvando las distancias, por supuesto, ¿no? Pero la figura del inmigrante, y sobre todo en el caso particular de Canadá, que tiene un programa de refugiados muy importante, en qué estado llegan emocionalmente todos estos chicos, chicos y grandes, ¿no? Obviamente, y estas familias que muchas veces son separadas de nuevo, volvemos al otro libro, por un tema burocrático, o sea, muchas veces sencillamente por un trámite burocrático o legal. Sí, eso. Para claridad, sí, y todos los chicos también desaparecidos, ella los nombra en un momento los borrados, esos que no se saben a dónde fueron a parar. Y también hacia el final de la novela hay como un lugar en donde esas 2 narrativas en algún punto se yuxtaponen, porque no quiero spoilear, pero hay en un momento de estos niños que está también la distancia que hay entre chicos que están bien cuidados por sus padres, ¿no? Que los entrenan para decirme cuál es tu número de teléfono, dónde vivís, qué podés hacer si te perdés. Bueno, en un momento estos 2 chicos, estos hermanos se pierden, y cómo estas narrativas se van juntando. Porque aparece un libro adentro del libro, que también es interesante como registro, que es un libro que le van leyendo los padres sobre niños en el desierto. Entonces estas 2 líneas narrativas en algún momento se confunden y uno no sabe ya bien dónde está parado. Y hay dentro de todas las citas literarias que aparece una que dice: una amiga le llama Distancia de Rescate, porque Luiseli es amiga de Samantha Schweblin, autora argentina, autora de la novela Distancia de Rescate, que en esa novela Samantha le pone nombre a algo que madres y padres conocen como sentimiento, pero no tenía un nombre, que es a cuánto podés estar de un niño para salvarlo de un peligro. O sea, si estás en un lugar con una piscina, bueno,
¿a cuánto está ese niño de poder caerse? Y vos a cuánto estás de poder tirarte a la piscina y salvarlo. ¿Cuánto podés estar, ese como hilo invisible que ata a los adultos responsables con los niños, y ver a qué distancia de rescate estos chicos van a estar a lo largo de la novela, y cómo se proyecta esto, ¿no? También hacia adelante, hubo adultos 2 que estaban pendientes de 2, ¿qué pasa si pasan a ser 1-1? ¿Y cuál va a ser la distancia de rescate del que va a quedar lejos? Que también hay una pregunta ahí, ¿por qué es la paternidad? ¿Qué es la maternidad? ¿Qué es una familia? Cómo se piensan hoy los vínculos en tiempos en donde las relaciones afectivas podemos decir para siempre, pero incluso en ese para siempre sabemos que es un para siempre que puede ser provisorio, donde las certezas de las relaciones para toda la vida ya no son las de antes, y bueno, cómo se configuran las identidades dentro de esos nuevos combos. Es una novela enorme, porque digo, se mete con grandes temas, se mete con temas políticos, se mete con temas existenciales, con el valor de la niñez, hay todo puesto, es casi una exaltación de la niñez. Aparte esos chicos que son muy chiquitos y tienen un vocabulario y unas intervenciones que decís, wow, digo, también como de algún modo exagerado, pero también lo pensás en función de los padres que tienen, y cuando van en el auto que le ponen un audiolibro. Vos decís, o sea, ¿cómo no se me ocurrió poner un audiolibro a mis chicos? O sea, es que son niños hiperestimulados, hipercuidados, hiperestimulados, bilingües. Pero hay una frase que dice en un momento la mamá, que dice algo así como, todas estas historias, en el fondo, son historias de traslado. Y a mí, esa fue una frase que a mí me llegó mucho porque, de nuevo, en nuestra situación de inmigrantes, ¿no? También todos estos traslados sabemos lo que significan, también para los chicos, o sea, o en particular para los chicos, donde las intensidades con las que ellos generan o regeneran otros vínculos con otros chicos o con los lazos familiares dentro del núcleo primario, son muy diferentes en los que tendríamos en nuestros países con un montón de familia o amigos o distintos entornos. Total. Les voy a leer un pedacito. Habla el niño. Entendía, aunque mamá y papá pensaban que no lo entendía, que ese era nuestro último viaje juntos en familia. También sabía que tú no lo recordarías. Nos había dicho que los niños no empiezan a guardar recuerdos de las cosas sino hasta que cumplen 6 años. Cuando me di cuenta de eso, de que yo tenía 10 años y tú solo 5, pensé, mierda. Pero por supuesto no lo dije en voz alta, solo lo pensé, mierda, en silencio, para mí mismo. Me di cuenta de que yo recordaría todo y tú quizás no recordarías nada. Y eso me dio terror por mí y tristeza por ti, o terror y tristeza por ambos. Necesitaba encontrar una forma de ayudarte a recordar, aunque solo fuera a través de las cosas que yo documentaba para ti, para el futuro. Y es así como me convertí en documentalistólogo. Es genial. Y aparte... Y aparecen estas palabras que le inventa, ¿no? Que inventan los niños también. Otra cosa, bueno, su madre muchas veces está como... culposa por no poder hacer más por estos niños de los que empiezas a ver la realidad en la que viven, y bueno, el contraste con sus propios hijos, ¿no? Cómo explicarle a un niño la desigualdad, a veces. Nosotros vivimos, quienes vivimos en Argentina, los últimos índices de pobreza hablan de que el 50% de los niños y las niñas argentinos están debajo de la línea de pobreza. Entonces, no son realidades que nos tocan, o sea, nos tocan de lleno, son muy, muy próximas. Dice, ¿era eso o mamá se ponía tan triste y enojada después de escuchar las noticias en la radio que ya no quería hablar con nosotros, no quería ni siquiera mirarnos? Eso me hacía enojarme mucho con ella. Quería recordarle que aunque esos niños estaban perdidos,
nosotros no lo estábamos ahí, justo a su lado. Y todo eso hacía que me preguntara, ¿y si nosotros nos perdiéramos? ¿Nos prestaría atención por fin si nos perdiéramos? Pero yo sabía que era una idea inmadura y egoísta, y además nunca supe con qué palabras decirle que estaba enojado con ella. A mí la voz del chico durante toda la novela realmente es algo que me llegó muchísimo. Está en la sala Euge Rodrigo, que es el cónsul de Asuntos Culturales del Consulado General de México en Toronto, que también nos está acompañando y que de hecho nos está aportando que lo del papel de aluminio era es lo que refleja el calor y genera el cuerpo humano, que amorosamente, muy generosamente también nos ayudó a promover esta charla y que particularmente la conoce personalmente a Valeria, así que también venimos con un extra, con un bonus track. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, encantada del otro lado, y gracias por acompañarnos y sumar estos datos. Sería un placer enorme entrevistarla a Valeria, quedé muy, muy impactada por su novela. Bueno, así que se llama Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli. Si se ponen a leer todo esto, tienen como un par de meses de lectura. Es que ahora se nos viene el verano y entonces tenemos que dejar mucho material, Euge, para poder arrancar en septiembre nuevamente. Bueno, se van a ir con un montón de textos. Y por último, pero no menor, last but not least, como se diría en inglés, voy a hablar de Comer Tierra, primera novela de la autora argentina Dolores Reyes. No sé si es su primera novela. ¿Ah? Sí, es su primera novela. Es la primera novela. Que nació en el Gran Buenos Aires. Sí, es la primera novela. Es una chica de zona oeste, que nació en el 78, ella es docente, es mamá de 7 hijos, Dolores Reyes. Es una cosa increíble. Y que además, bueno, quienes la seguimos en redes, vemos a veces tanto su laburo como maestra, que tiene como unas aulas repletas de niños y de niñas, y después llega a su casa y tiene algo parecido, porque tiene 7 entre adolescentes y niñas. Es una autora, bueno, que le fue muy bien con esta novela, que está sumando ediciones en Europa, en Estados Unidos, se tradujo al inglés, se tradujo al francés, al italiano, al holandés, hace poco andaba dando vueltas con Camila Sosa Villada por Estocolmo. También acá aparece como trasfondo la historia de los femicidios y de las violencias contra las mujeres. Hay algo muy interesante en la voz narrativa que le da voz a los personajes del conurbano, que tiene una oralidad bastante particular, no muy diferente, pero con algunos guiños que, para quienes somos de acá, te ubica en un lugar muy específico, te ubica en una clase social, que es una clase media pobre o empobrecida, que vive con esos salarios más bien que llegan justos a fin de mes. Y lo que propone, que sí acá es en clave absolutamente ficcional, casi de un realismo mágico, es que su protagonista come tierra, tiene esta afición a comer tierra, literalmente, pero tiene visiones cuando come determinada tierra. Y cuando come la tierra de donde sucedió un asesinato, o una violación, o puede ver vívidamente qué es lo que le pasó a esa víctima. Entonces, el contrato de lectura es, la protagonista, al comer tierra, tiene visiones de lo que le pasó en este caso son todas mujeres. La primera tierra con la que se da cuenta de eso es su propia madre que está en un vínculo abusivo con su padre, que es un hombre muy violento,
y durante toda la novela, bueno, es ella con su hermano que sobreviven en una casa del conurbano, que vas viendo que a medida que se va corriendo el rumor de que ella puede dar algunos datos de cómo fallecieron distintas víctimas, se va convirtiendo en una suerte, no diría de santa popular en vida, pero casi, o de vidente, o sea, empieza a llegarle a la casa botellas con tierra y con indicaciones de algunas víctimas como para que ella pueda sumar información a quienes están investigando, en los casos que estén investigando los casos. Acá Cristina Barone dice, de Pablo Podestá. No sé si está hablando de Dolores Reyes o de sí misma, en relación a de dónde viene. Así que estamos en una novela en donde primero los muertos hablan con los vivos. Las premisas sí están muy... El lugar de donde es Dolores Reyes, acá aclara Cristina. Muchas gracias. Disculpa, Euge, cuando decimos conurbano bonaerense es a los alrededores de la capital federal, que es Buenos Aires. El conurbano es el segundo cinturón, el tercer cinturón fuera de la ciudad de Buenos Aires, para los que no conocen Buenos Aires. Claro, está la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de Argentina, y después lo que antes se llamaba el Gran Buenos Aires, que es lo que rodea esa capital, que es el distrito más importante de Argentina, La Matanza, o sea, donde se juegan las cuestiones políticas de la Argentina, donde más se concentran, un montón de cosas pasan en lo que se llama el conurbano. Mucha literatura hay ahí, chicos. Mucha literatura, y ahí yo doy clase en Lontref, en Caseros, que es parte de ese conurbano, y tiene muchísimas realidades, o sea, es una guachada hablar de conurbano bonaerense como algo homogéneo, porque dista muchísimo de ser un todo homogéneo. Ahí conviven distintas culturas, distintas clases sociales, bueno, hay un mundo ahí adentro, una Argentina dentro del conurbano. La novela arranca diciendo, los muertos no ranchan donde los vivos. Esto que les digo del uso del lenguaje. Ranchar es una manera de decir no paran en el mismo lugar, viene de rancho, pero también puedes ranchear con los pibes en la esquina, es una expresión. En Argentina cuando en Argentina decimos rancho, es una casa pobre, o sea, es una construcción bastante pobre. Digo, porque no, pero incluso las clases medias jóvenes se apropiaron del ranchar. Del ranchear, sí, es verdad. Dicen, ranchamos en Palermo, o sea, sí. Tal vez no está vinculado a la clase social, sino a cómo se reapropió el uso de esa palabra. Y dice, no me importa, mamá se guarda acá en mi casa, en la tierra. Aflojada una vez, todos te esperan. Si no me escuchan, trago tierra. Antes trababa por mí, por la bronca, porque les molestaba y les daba vergüenza. Decían que la tierra es sucia, que se me iba a hinchar la panza como un sapo. Después empecé a comer tierra por otros que querían hablar, otros que ya se fueron. ¿Para qué está el cementerio? Para enterrar a las personas, vestite. No me importan las personas, mamá es mía, mamá se queda. Pareces un bicho, ni siquiera te acomodaste el pelo. Miró la pieza, las paredes de madera que mamá quería ir forrando desde adentro con ladrillos, las chapas del techo, bien altas, grises, el suelo, mi cama, y el lado de la pieza donde ella se tiraba a dormir si el viejo andaba pesado. No va a haber nadie de ese lado, pienso. Lo que empieza a pasar es que ella, bueno, por un lado sueña con una maestra a la que no volvió a ver y que ella sabe que falleció como víctima de un femicidio. Y son distintas las mujeres ¿no? que aparecen a lo largo de la novela, algunas que ya son víctimas. Hay una escena muy, muy desgarradora en donde una vecina está buscando una hija desaparecida, y ella traga la tierra donde estuvo esa mujer y la ve muerta, la ve bajo tierra, y no se anima a decirle a la madre esa primera visión que tuvo. Dice, me encantaría poder llegar a comer tierra de las que todavía están vivas para poder ayudar. Y hay un mini momento como más policial en la novela, en donde efectivamente hay una chica que todavía está viva y que ella puede ir dando rastros de dónde avanza y cómo está. Sí, Caro.
No, dando pistas para lograr encontrarla, viva. ¿Decías algo, Caro? Dando pistas, no sé, se ve que se acopló, dando pistas Claro, para para, encontrarlas vivas. y bueno, cómo también le empiezan a llamar y empieza a hacer cierto dinero por este poder que tiene, porque empieza a vender sus servicios, empieza a ver de dónde viene la gente que la viene a buscar y medio a escanearlo, a ver si tiene con qué pagar o no, y si tiene con qué pagar les cobra, y si no tienen cómo hacerlo o no. Hay un momento muy, muy tremendo en donde hay una mujer que dice: yo no quiero tener hijos, los hijos desaparecen. Que acá en Argentina además la condición de desaparecido está tan connotada por la última dictadura militar, que nosotros tuvimos un régimen cívico-militar que tuvo la apropiación sistemática de menores y la desaparición sistemática de personas. Y las víctimas de femicidio son nuestras desaparecidas contemporáneas, en otros contextos políticos, claramente. Pero bueno, aparece mucho esta palabra. Quiero buscarles dónde está. A veces no me entiendo mi propia letra y quería leerles algo que no estoy encontrando. Acá. Me dice que comparte los que buscan a alguien. Dice: una mujer que buscaba a su hijo, volviéndose invisible como un gato cazando una paloma. Yo la entendía, buscaba a alguien. Empezaba a ver que los que buscan a una persona tienen algo, una marca cerca de los ojos, de la boca, la mezcla de dolor, de bronca, de esfuerzo, de espera, hecha cuerpo. Algo roto, en donde vive el que no vuelve. Bueno, todas las escenas en donde ella come tierra de la lata, también hay una cosa ahí muy poderosa de la premisa de la novela se llama Come Tierra, claramente, pero aparece esto de la suciedad, de una cosa medio animal en las conductas de esta chica, y como al principio es reprimida por el entorno, también algo de lo que aparecía en María Fernanda Ampuero, con las cosas que no se hacen, con la suciedad que no es para las nenas, con una cosa más de adoctrinamiento de género. Poniéndolo en comparación o en diálogo con lo de María Fernanda Ampuero, lo que me pasó con Come Tierra, que no había morbosidad en esto de los cuerpos, como que no se hacía un espectáculo de la violación o de lo que pasaba con las víctimas. Y el relato a la vez es tan potente, y ahí sí, también de nuevo el lenguaje te va llevando, y necesito una segunda parte de este libro, urgentemente. Ay, sí, yo también pensé lo mismo. Creo que va a ser adaptada, no sé si como serie o como peli. Mira. Mira, justo acá Caro Castillo dice que qué bueno para leerlas con chicas muertas de Selva Almada, tipo lectura comparada leyendo ficción casi. Bueno, ella era del taller de Selva Almada, si no me equivoco. Ella hizo taller con Selva Almada, o algo por el estilo. Ah, mirá, no sabía que había hecho taller, sí sé que son amigas. Sí. También aparece el vínculo con la policía. Total. Algo porque en un momento la va a ver un policía, y le dice que su sobrina desapareció, y ella hace una reflexión de: me da bronca que la busque por la sangre y no por la placa, o sea, debería ser su trabajo, debería buscar a todas las pibas que desaparecen, no a esta porque happens to be su sobrina. Y entonces dice: a este le voy a cobrar, o sea que, porque claro, porque también hay una cosa ahí de venganza contra el sistema que no hace nada ante la desaparición, y hay esta impotencia que podemos sentir cuando leemos el texto de Belén López Peiró, de Porque volvías cada verano, al ver la inoperancia de la justicia ante una denuncia de abuso. También se ve ante la denuncia de las desapariciones de mujeres la impericia de la policía, el tiempo que dejan pasar en las primeras horas que son fundamentales,
También cómo la cuestión de clases juega ahí, porque si es una chica de las clases medias, salen todos los noticieros y salen a buscarla, como pasó con casos como el de Ángeles. Digo, no quiero decir que no haya que buscarlas con esa premura a esas chicas, pero a todas hay que buscarlas con esa premura. No, y también estos chicos, en todas las escritoras, estos chicos desamparados, abandonados, o sea, o porque se murieron los padres o porque los abandonaron, digo, y ante una justicia que de algún modo esperan y que no llega, o sea, por las razones que sean. Y acá llega por el lado de la magia, cuando llega, porque el contrato es de realismo mágico. Dice, por ejemplo, el hombre se quedó callado un rato, me miraba como esperando una respuesta, pero no hablé. Después dijo que su tía empezó a acusar a los compañeros de trabajo de él. Dijo que los policías y el comisario se habían quedado quietos, que no la buscaban. Pero él casi no la escuchaba. Pensaba en su prima María, alguien a la que recordaba solo de pibita, una nena chica, una prima lejana. Yo lo escuchaba hablar y no podía contestarle nada. Me daba bronca que fuera su sangre lo que lo moviera a buscar y no la chica, cualquier chica. Era un yuta, su trabajo era ese. Le dije, pensé que siendo policía iba a ser más fácil, dijo, pero pasaron muchas cosas. También esto, la complicidad de la institución policial cuando se supone que está involucrado alguien de sus miembros. Entonces también, incluso al interior de esa institución, lo difícil que se vuelve cuando hay complicidades internas. Y ella dice, me imaginé a los otros policías diciéndole lo que a todas, ya va a volver, seguro se fue con el novio. Y me dio bronca de él y de todos. Total. También aparecen estas frases comunes que son... Sí. Que sí, la escuchamos en la crónica policial. Absolutamente. Euge, nos quedan unos minutos más. Quería ver si alguno tiene algún comentario, intervención, palabras. Pueden desmutearse o levantar la mano. Voy a tratar de verlos a todos, pero si no, se desmutean y hablan libremente, sin problema. Qué terrible. Acá Susani dice, qué terrible que la magia deba ocupar el lugar que el Estado no ocupa. Tremendo. Qué buena reflexión. Ahí preguntan, ¿cómo se llama? Se llama Cometierra, de Dolores Reyes. Y la publicó Sigilo, que es una editorial que está teniendo grandes aciertos editoriales. Tiene un buen catálogo Sigilo. Así que bueno. Anímense del otro lado, que tuve la palabra como 2 horas. Come on. Hoy están calladitos, ¿qué pasó hoy? El chat estaba que ardía y ahora se me inhibieron. Debe ser la temática que nos moviliza a todos. Te dejas sin palabras. ¿Qué vas a decir después de todo eso? Yo pienso que uno podría opinar más, porque uno aquí está en calidad de escucha, de apreciaciones, tanto tuya, Caro, como la de Eugenia. Pero si uno hubiera leído las novelas, uno podría más. En un principio, las novelas me parecían insertas en lo que se conoció desde 1965 como las novelas del horror, que inició Jerzy Kosinski con El pájaro de las plumas pintadas. Pero si hubiéramos leído esos libros que tocan temas de la actualidad, tocan temas que actualmente están en la cresta de la ola en diferentes países del globo terráqueo, y bueno, tratados en América Latina, me parecen bien interesantes. Bueno, me toca buscar esos libros y leerlos ya. Porque esa es un poco la idea. Esa es un poco la idea. Claro. Inspirar a nuevas lecturas. La idea es convidarlas y que sea inspirador para que lleguen a estas lecturas que, si bien cuando yo digo les está yendo bien y más, no son del mainstream de la literatura. Circulan dentro de ciertos circuitos literarios, pero no son hiper conocidas. Entonces, bien. Al menos ese fue el espíritu cuando las elegí, ¿no? De
convidar, me gusta, inspirar, bueno, dado que el ciclo se llama No, Inspirar. pero es muy linda la palabra convidar, es verdad. Hermosa, sí. Yo voy a buscar un libro, lo voy a leer, es que voy a empezar, el primero que voy a leer aquí es el del desierto sonoro, me parece bien interesante. Bueno, y voy a continuar porque todos los cuentos me parecen muy interesantes. Come Tierra, sí lo veo casi como una película, fácilmente puede tener bastante gusto del público. Sí, Sí, yo creo que puede tener bastante éxito, hecho serie o hecho peli. Si no me equivoco, estaba pensando en vender los derechos Dolores. Había tenido ahí algunas ofertas, ojalá. Ojalá. Muchísimos mensajes acá de agradecimiento. Bueno, hay muchísimas gracias. Euge. No, gracias a ustedes, gracias por toda esa investigación. Les contamos que para junio se viene a full el mes del orgullo para los que vivimos acá en Toronto, así que vamos a tener un panel multicultural LGTB para el 8 de junio, si Dios quiere y todo sale bien. Vamos a charlar el 20 sobre Pedro Lemebel, el escritor chileno, y para cerrar nuestro año, que termina en junio, porque después se viene el verano y nos tomamos un descansito, vamos a cerrar con otra charla de Roger Cosa, hablando de cine latinoamericano. Así que síganos en las redes. Mañana yo voy a pasar un chivo, Caro, voy a pasar un chivo. Iba a decirte, para que empieces. Ayer me decidí, todavía no le escribí a nadie, tal vez no estoy haciendo, sí, estoy haciendo bien porque quiero que vengan. Sí, sí. Me decidí a hacer un taller sobre Elena Ferrante, que me lo habían súper pedido. Lo acabo de comprar. Entonces, vamos a estar leyendo, y ahí sí, es lectura primero, doy como un mes, o sea, mañana lo voy a anunciar entre la gente que ya vino a otros talleres, así que quienes están presentes acá y ya hicieron otros talleres, les va a llegar un mail mañana, pero si no hicieron nunca talleres, y se quieren sumar y les interesa, les mando la info, me escriben a taller.sicabo@gmail.com. Igual no se desesperen por anotarlo, porque en el mail que vamos a mandar mañana vamos a poner el mail de Eugenia con sus redes para que también puedan consultar una vez que tenga toda la información. Porque creo ahí que ya hice varios talleres con Eugenia, los pasar... recomiendo absolutamente, se pasa bomba. Debe ser porque realmente la propuesta de hoy fue muy clara y muy sentida. Era como meterse en la novela, un poquito asomarse a la novela sin haberla leído. Muchísimas gracias, Eugenia. Realmente... No, muchísimas gracias a vos, a ustedes, por la atención, por la evolución, por el afecto que se nota, por las caras interesadas que siempre del otro lado te decís, bueno, vengo bien. Por acá. No, es que ya te convertiste en un clásico de tiradas, Euge. Me encanta hacer su clásico. No quiero perder esa condición. No, por supuesto que no. Les recuerdo, vamos a mandar toda la información. Recuerden, mañana martes, Futurock, Eugenia va a estar en Marcar como Leído, todos los martes, se pueden meter online, se conectan rápidamente. Lamento muchísimo que hoy era muchísima gente y hubo bastantes problemas con la conexión de internet, pero va a quedar grabada la charla, la vamos a subir a YouTube para las que quieran repasarla, o si se perdieron algún detalle, va a estar colgada mañana en nuestras redes. Y después está ese brief que hace Caro, divino, que está como nos queda ahí el resumen de todas de todos los títulos que fueron surgiendo y de las cosas que hablamos. Así que es un lujazo. Muchísimas gracias de vuelta, Caro, por invitarme nuevamente, Rafael, bueno, todas las instituciones que acompañan este evento. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar de otro lado. Gracias Euge, gracias por tu lado de Argentina en Toronto, al de México, al de Ecuador, y a todos y a todas y a cada uno de ustedes que hacen que esto sea posible. Gracias de corazón. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Abrazo a todos, a todas. Okay. Chau, chau. Chau, chau.